Pasado mañana tenemos el día más importante de la vida familiar, cultural en los Estados Unidos, que es el Día de Acción de Gracias. Es una tradición que se remonta a los principios de la colonización en esta parte del continente, y es una celebración que va más allá de cualquier connotación política o social o religiosa. El Día de Acción de Gracias lo celebran por igual cristianos, judíos, musulmanes, lo celebran por igual republicanos, demócratas, lo celebran por igual latinos, WASPs, afroamericanos, todos. Y la convocatoria es sencillamente para agradecer, para dar las gracias. ¿Por qué es importante agradecer? ¿Cuál es el mérito de agradecer? ¿Por qué debemos ser agradecidos? Ese es nuestro foro en la mañana de hoy. En la ciudad de Cuenca, en Ecuador, está la psicóloga Isabel Andrade Moscoso. Isabel, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. César Miguel, muchísimas gracias a ti por la invitación. Qué gusto poder compartir nuevamente estos espacios con usted. Y en la ciudad de Caracas está Luis Antonio Salazar. Luis Antonio estudió filosofía y teología y es coach empresarial, maneja la PNL, la terapia gestal, pero lo más importante, lo que más resalta en el caso de Luis Antonio, es que es sacerdote católico, es fraile de la orden de los capuchinos. Luis Antonio, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. ¿Qué fue, mijo? ¿Cómo estáis? Saludos desde aquí, desde Caracas, pidiéndole a Dios que el internet y la luz se mantengan bien para poder hablar tranquilo, vos sabéis. Así es. Evidentemente, Luis Antonio está de visita en Caracas porque él es obviamente zuliano. Yo tengo mi pasaporte, ese soy vos que no tenéis pasaporte, pero yo sí tengo pasaporte. A ver, vamos a comenzar con Isabel Andrade. ¿Cuál es el mérito de agradecer? ¿Qué es para una persona la condición de gratitud, el agradecimiento, Isabel? Bueno, César, es algo muy importante a nivel psicológico el hecho que podemos tener nosotros en la conexión con el agradecimiento. Nuestro cerebro trabaja con focos de atención y como seres humanos tenemos siempre dos opciones. O veo la catástrofe o puedo ver las oportunidades. Me construyo o me destruyo. Y la gratitud nos conecta con eso, con esa posibilidad de seguir creciendo. Ver estas alternativas y ese camino positivo que yo tengo para poder seguir creciendo como ser humano, dándome cuenta de las bendiciones que están a lo largo de nuestra vida. Tal vez no estén donde yo quiero estar, pero al enfocarme yo en el agradecimiento me doy cuenta de que mi camino ya se está armando y que va a pasar solo tiempo hasta que yo llegue a conectar justamente con lo que más espero, con lo que más anhelo y lo que yo he pedido. Entonces el agradecimiento es fundamental para nosotros mejorar tanto nuestro estado mental como nuestro estado emocional. La importancia del agradecimiento para ti, ¿dónde está, Luis Antonio? Mira, la palabra Eucaristía viene precisamente del griego eucaristos, que significa acción de gracias. Lo que celebramos los católicos todos los santos días es una acción de gracias a Dios. Y el mérito de la acción de gracias lo fundamental está en la capacidad que tiene el ser humano de salir de sí mismo y de reconocer los beneficios que ha tenido desde fuera, bien desde un ser sobrenatural que llamamos Dios, bien desde los seres que tenemos alrededor, bien dar gracias hasta por respirar. Yo se lo digo a la gente en misa, cuando yo doy misa a las 7:30 de la mañana en el centro de Caracas, al lado del Ministerio de Educación. Yo le digo, hoy ya dieron gracias por respirar. Ya dieron gracias. Bueno, vamos a darle gracias a Papá Dios ya por el simple hecho de respirar, porque cuántas personas no están conectadas a un aparato o no amanecieron para dar gracias. Yo creo que es fundamental para la vida de todo ser humano, de todo creyente, dar gracias, porque de malagradecido está lleno el infierno, decía mi abuela. ¿Qué ocurre? Déjenme
a abordar el tema desde la otra acera. ¿Qué ocurre, Isabel, con una persona que no es agradecida, cuando no está preparada para la gratitud? César, a nivel psicológico sí se genera un bloqueo. Nosotros lo conocemos como las creencias limitantes, esos limitantes de pensamiento, donde a mí no me deja ver más allá de las posibilidades que tengo. Entonces de ahí se empieza a generar la frustración, el vivir en constante ira, la recriminación, la desesperación. Entonces toda la persona se empieza a asumir como que en ese mundo oscuro de no hay salida, no hay luz al final del túnel, entonces, ¿qué hago? Mientras que con nosotros trabajamos la gratitud, es como que todo se empieza a aclarar, el camino se empieza a abrir. En lugar de ver todo lo negativo, yo me empiezo a conectar con las posibilidades que yo tengo para poder seguir creciendo. Uno de los hechos en depresión y ansiedad es justamente eso, la recriminación constante. El vivir siempre en ese polo negativo, en ese juzgamiento tanto hacia lo que yo tengo y estoy viviendo y ese juzgamiento interno que yo tengo con mi vida. No puedo, no debo, no hice, no logro. Entonces es como que esa comida negativa que nosotros empezamos a alimentar nuestra mente, nuestras emociones y nuestra alma. Te hago la pregunta a ti, Luis Antonio. ¿Qué ocurre cuando una persona no es agradecida? Aparte de que, como ya decía tu abuela, se va al infierno. Mira, tenéis razón, menos mal que citaste a mi abuela, una mujer muy inteligente, déjame decirte. Ajá. Mira, vos sabés que en la misa hay una parte que dice el sacerdote, demos gracias al Señor nuestro Dios. Y la gente responde, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. O sea, para la iglesia, para todo creyente cristiano, la acción de dar gracias es justo, es necesario, es nuestro deber y nos trae salvación. Por eso es que mi abuelita, a su modo, decía, el que es mal agradecido va para el infierno, porque para la iglesia una persona agradecida te trae hasta vida trascendental. Es decir, la salvación es el más allá para nuestra concepción, para nuestra fe. Para nuestra fe, la acción de gracias trae consigo la salvación eterna. Entonces, evidentemente, una persona que no es agradecida vive en tinieblas, no vive en la luz. Una persona que no es agradecida es una persona que tiende al egoísmo. Una persona que no es agradecida es una persona que le cuesta salir de sí. Es una persona avara, tiende a ser avaro, tiende a ser codicioso. Entonces, el ser mal agradecido trae como consigo otra serie de pecadillos, por decirlo así, que lo que te van sumiendo es en una tristeza, te van sumiendo en la oscuridad. No tenéis luz en tu vida. Interesante la lista que ha elaborado el Luis Antonio, ¿verdad? El padre Salazar. Es una serie de pecadillos, como él mismo los definió. Ahora, Isabel, cuando has hecho en tus dos intervenciones previas, cuando hablas de la gratitud, la comparas, y me da la sensación, con el optimismo. Incluso apelaste a la famosa imagen del vaso medio lleno, ¿verdad? El pesimista lo ve medio vacío y el optimista lo ve medio lleno. La gratitud y el optimismo, ¿por qué los relacionas? Me llama la atención que ambos han utilizado el concepto de oscuridad para eliminar, como lo contrario a la gratitud. ¿Podrías ahondar en esta idea? El por qué. Claro que sí. Por favor, Isabel. Algo importante, César, a tener, a veces nosotros nos cegamos con ese optimismo y claro, pensamos que todo tiene que ser color de rosa. Y no, de hecho te comparto, por ejemplo, con mis pacientes, una técnica con la cual yo trabajo es justamente, uno, agradecer apenas nos levantamos, siquiera de 3 cosas, pero también darnos cuenta en esta balanza las cosas negativas que yo estoy viviendo en mi vida. De estas cosas negativas, ¿yo qué puedo agradecer? ¿Y por qué de lo negativo voy a agradecer? Es conectarme justamente desde ese hecho optimista, pero con la gratitud de ver el camino. Tal vez yo terminé una relación de pareja. ¿Qué de bueno me trae eso? Me estoy abriendo y me doy cuenta que tengo la gracia de poder tener a una persona mejor, gracia de tener otras oportunidades. Entonces es abrirnos del camino mental a buscar esta solución en lugar del problema.
no con ese falso optimismo o con ese hecho mágico de sí, yo solo tengo que decir y será dado, no, porque nosotros tenemos que alinear tanto lo que es nuestro pensamiento, nuestra emoción con nuestra acción. Entonces, el momento que yo me centro en ese optimismo, desde esa gratitud, es que empiezo yo a trabajar, porque me doy cuenta de que tengo opciones, tengo caminos, la vida sí me da soluciones. Entonces es empezar a motivarnos a nosotros a accionar, poder nosotros generar y hacer ese movimiento de energía, de emociones para conseguir lo que yo quiero. Entonces no es ese falso optimismo de solo agradezcamos porque sí, no, sino qué lección a mí me trae a mi vida y cómo yo puedo crecer a medida de eso. Por ejemplo, como Fray Luis decía, gracias porque puedo respirar. A veces nosotros no nos damos cuenta de las cosas mínimas que tenemos, que puedo ver, que me pude levantar, que tengo a mis papás con vida. ¿Gracias a qué? Gracias a que tengo un apoyo, gracias a que yo soy fuerte. Tengo un trabajo, tal vez no es el trabajo soñado y me paso quejando, pero gracias, hay mucha gente que no tiene trabajo. Fray Luis también mencionaba, en Ecuador también estamos con la crisis energética, entonces como que gracias que este momento tenemos luz y podemos conectarnos. Todo pasa por algo y es el lugar de, es que estamos con un gobierno así, así, así. No, gracias por los recursos que tengo. Ese optimismo me conecta justamente con esa luz que decía Fray Luis. Muy, muy interesante, muy bonito incluso, Isabel. Isabel aportó, Luis Antonio, el concepto de agradecer incluso en lo negativo, en la adversidad. En la Biblia está la historia de Job, ¿verdad? Que pues le pasan todas las calamidades del mundo, pero él insiste y es creyente. ¿Por qué hay que agradecer incluso lo negativo, ya desde esa perspectiva, Luis Antonio? Mira, lo primero que tenemos que estar de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con la doctora Isabel, porque esto esto nos está atacando muchísimo en la sociedad, lo del falso optimismo. Yo soy, mira, uno de los primeros que cuidado porque, todo va a salir bien, todo va a estar bien. No, mamita, tenés cáncer, hay que hacer algo. O sea, vos no te puedes quedar de que ahí echándote, me tiro a la cama porque todo va a estar bien y mi mente positiva me va a sanar. Ey, calmalízate. O sea, respirá, ubicate y vamos a trabajar con respecto a eso. Entonces, ciertamente, ante las adversidades, ante las cosas que no nos agradan, que nos afectan, César, sí es cierto, es difícil dar gracias. No es fácil porque ante ti está, por ejemplo, la muerte de un familiar. Ok, vamos a poner un ejemplo, la muerte de un familiar. César, ¿cómo me vais a pedir vos que yo, gracias Señor, porque mi mamá se murió, concha, la querías poco, ¿no? Entonces, ciertamente ante la adversidad es difícil dar gracias, pero el paso para dar gracias ante la adversidad es poder darle la vuelta a la tortilla. Es decir, te doy gracias Señor porque aprendí de mi mamá valores. Te doy gracias, Señor, porque vamos ahora a Valencia, a esta catástrofe que pasó en Valencia también. Ante esta adversidad, ¿cómo podemos dar gracias? Señor, te doy gracias porque en medio de este desastre salió la solidaridad. Hay solidaridad todavía, hay humanidad todavía. No, es que yo creo que no hay que dar gracias por lo malo. Hay que dar gracias por lo que hay detrás de lo malo y de la enseñanza que me deja de eso malo. Porque ¿quién va a dar gracias por una catástrofe? Sí, Señor, te doy gracias porque todo el mundo se murió medio mundo. No, Señor, te doy gracias porque de esto has sacado algo bueno. Siempre hay algo detrás de eso que aparentemente, y por eso es que hay que dar gracias. No hay mal que por bien no venga, decía un viejo y muy sabio refrán, ¿no, Luis Antonio? Ni hay mal que dure 100 años, ¿oíste? Sí, ni cuerpo que lo resista. Bueno, ya que hemos vinculado la gratitud con el optimismo, hay esto de el dar las gracias a pesar de los pesares. Es lo que tiene que ver con la sonrisa, por ejemplo, o la felicidad. Había hace muchos años, yo era niño, imagínate cuánto tiempo habrá de eso. En el Canal 4, en Venevisión, en las transmisiones terminaban a las 12 de la noche o a las 11:30. Y salía entonces un sacerdote con su acento muy español que decía, sonríe, a pesar de todo sonríe. El señor dejó de ser sacerdote poco después. Cuando a mí me preguntan que por qué yo deseo el mejor día posible, es porque a mí nunca me gustó que me mandaran a sonreír a juro. Yo te digo a ti, ten el mejor día posible porque yo no sé si tú estás
acompañando a un familiar en terapia intensiva, y entonces es el mejor día posible en ese contexto. Si estás de luna de miel, bueno, ni hablar. Si estás celebrando cumpleaños, ni hablar. Pero es saber poner en contexto las cosas. Cuando hablamos de la sonrisa, la felicidad a juro, como la gratitud a juro, ¿qué representa esto? ¿A dónde nos remite esto, Isabel? César, tú justo mencionaste ese sonreír. El sonreír sí tiene un poder impactante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no es solo cómo digo las cosas, ¿sí? Es cómo mi cuerpo también lo manifiesta. No vale solo las palabras. Yo puedo agradecer, sí, estoy aquí, pero todo mi cuerpo tiene esa connotación negativa. Por el contrario, y por ejemplo, en muchas meditaciones, al final es levantarnos con una gran, gran sonrisa. ¿Para qué? Para que tu cuerpo sienta ese hecho de poder manifestar lo que estás sintiendo o lo que buscas sentir. Justo, César, como tú mencionabas, ok, lo mejor posible. Tú no sabes quién necesita una sonrisa el día de hoy, porque no conocemos la realidad de otro. Entonces, ¿cuál es lo mínimo posible que yo puedo dar hoy? Yo te puedo dar mi calidad, yo te puedo dar mi paz, yo te puedo dar mi amor. Todos hablamos de lo que tenemos dentro. Entonces, hoy, ¿de qué me quiero llenar? Hoy quiero llenarme de gratitud, de amor, de luz y ser ese reflejo para las personas, para que la persona que lo necesite pueda verse reflejado en él y pueda recibir ese acto. A veces nosotros nos centramos mucho en ese hecho de tengo que dar, pero a veces el dar no es físico. A veces el dar es te puedo dar mi escucha, te puedo dar mi palabra, te puedo dar una sonrisa a esos extraños que van pasando por la calle y uno de cortesía como que saluda como que buenos días con esa sonrisa y de la nada que estaban súper serios y enojados les sale una sonrisa como que correspondiendo. Ese es ese cambio que nosotros podemos dar. No es forzar, sino es reprogramar tanto nuestra mente y nuestras emociones para que nuestro cuerpo también empiece a reflejar eso que nosotros queremos. La emoción tiene que salir. Entonces, si yo quiero ser feliz, si yo quiero vivir en paz, en plenitud, porque siempre paso con el entrecejo fruncido, con los labios apretados, ahí todo rígido, como que, ok, soltémonos, vamos, abracemos, sonriamos a la vida, porque es conectar nuestro cuerpo justamente con eso que quiero sentir. Y ahí viene esa gratitud. Gracias porque hoy pude sonreír. Tal vez no me correspondieron con una sonrisa, pero hoy sonreí a la persona que tal vez le estuvo pasando bien o le estuvo pasando mal. En la situación de crisis, lo más difícil, y como decía Fray Luis, ¿qué pasa? Si yo me centro en dar gracias, en el ejemplo que puso, es que murió mi mamá, no, en el aprendizaje. Gracias porque hoy, a pesar de que no tenía ganas de personas deprimidas, pude levantarme de la cama. Ese es un paso gigantesco, pero a veces es como que no, es que tenía que hacer esto. No, dentro de mi posibilidad, ¿qué pude hacer hoy? Y si fue el mejor trabajo que lo pude hacer, bienvenido sea. Es como que bien, estamos por buen camino. A veces no es la cantidad, es la calidad de las cosas que nosotros podemos hacer y eso es donde nosotros nos conectamos y empezamos a crecer. Lo que has dicho, Isabel, es sumamente interesante. Además, no había caído en cuenta de que la gratitud es siempre sonrisa. Es decir, el que da las gracias sonríe al darlas, porque una persona que dé las gracias con cara de perro, creo que no es sincero con la gratitud, ¿no? Está dando las gracias como obligado. ¿Verdad? Muy bien. Sí, porque sí. Sí. Hemos llegado, el tiempo se nos ha agotado. Les quiero agradecer inmensamente este momento. Luis Antonio, te dejo entonces la palabra de conclusión. Un corazón agradecido es un corazón sano. Una mente agradecida es una mente sana. Un ser agradecido es un ser capaz, que es sano y es capaz de sanar. Porque un simple gracias en la mañana te puede ayudar a ir sanándote y poder sanar a otros. No es una gracia ilusoria, no es una gracia por obligación, es una gracia con convicción y con la certeza que estás agradeciendo desde lo más mínimo porque sabes que en tu ser tienes deseos de agradecer. Yo les quiero dar las gracias a ambos porque ha sido una conversación muy, muy
enaltecedora y valga la redundancia, gratificante. Isabel, no quiero dejarte sin la palabra de conclusión a ti también, por favor. Me sumo. Gracias a ustedes por el espacio. Es maravilloso poder coincidir y compartir con grandes seres humanos, así que igual a todos los oyentes, a todos los que nos ven, gracias y recuerden, como dijo el padre, aunque sea un gracias en la mañana, eso nos abre y nos muestra el camino de que hay más grandeza, que hay más posibilidades, así que muchas gracias a ustedes. Gracias, Isabel. Isabel Andrade Moscoso es psicóloga, nos habló desde Cuenca, en Ecuador. Luis Antonio, para concluir. Gracias a todos ustedes, gracias por haberme invitado, gracias por permitirme este espacio, siempre es un placer compartir con una personalidad a la que respeto muchísimo por tantos años de trayectoria, mi admiración y mi respeto hacia ti, César, porque eres un grande ejemplo, esa voz reconocible, no es una voz irreconocible, es una voz reconocible para muchos de nosotros, así que un honor siempre. Dios me los bendiga, Dios nos cuide, gracias. Amén. Luis Antonio Salazar es fraile capuchino, es sacerdote católico y nos habló desde Caracas. Son las 10:26 de la mañana. Hacemos ahora una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM.